Grupo Expansión. Este episodio llega a ti gracias a Citibanamex. 55.7 millones de mexicanos son pobres. Las causas, la crisis económica, las malas decisiones de política pública y obviamente la pandemia del COVID. Hoy, en Cuéntame de Economía, hablaremos de la pobreza en México, cómo creció de 2018 a 2020, los tipos de pobreza que hay y qué posibles alternativas existen para detener su crecimiento. Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Hola, podescuchas, soy Alex Bazán, periodista de Economía de Expansión MX. 55.7 millones de mexicanos. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Va bajando? ¿Va subiendo? ¿Está igual? ¿Qué nos dice esta cifra? Bueno, empezamos por decir que esos 55.7 millones de mexicanos representaron el 43.9% de la población al cierre del año pasado. Y que si comparamos con el 2018, podemos afirmar que la pobreza aumentó en México en 3.8 millones de personas. Sin embargo, estimados en este momento han de estarse preguntando, ¿y qué es ser pobre en México? ¿Acaso estoy yo en ese rango? Para responder estas preguntas, me acompaña mi colega Daisú Patiño. ¿Qué nos cuentas al respecto, Jimens? Hola amigos de Cuéntame de Economía. Antes que todo, hay un detalle que debemos tener presente. La medición de la pobreza le corresponde oficialmente en México al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y mejor conocido como el Coneval, y hace la medición con base en los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que hace el INEGI, la conocida como la ENIG. Esta entidad establece, de acuerdo al costo de necesidades básicas como alimento, ropa y calzado, líneas de pobreza en montos en pesos, por lo que para la medición de la pobreza 2020 estableció una línea de pobreza moderada por ingresos en zonas urbanas. Esta es de 3,559 pesos al mes por persona y para las zonas rurales es de 2,520 pesos mensuales. Además de este ingreso, el Coneval considera 6 carencias para la medición de la pobreza en México: el rezago educativo, el acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, además de el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Las personas que tienen una o dos carencias sociales y disponen de ingresos por debajo de la línea de pobreza establecida por ingresos se estiman dentro de la pobreza moderada, mientras que las personas que tienen ingresos por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria y carecen de 3 a más prestaciones sociales se estiman dentro de la pobreza extrema. Y es justo aquí donde hay un gran detalle, Jimens. Pues entre 2018 y 2020, el número de mexicanos en pobreza extrema fue el que más aumentó, al pasar de 8.7 a 10.8 millones de personas. Y que, como bien lo comentas, los mexicanos que se encuentran en pobreza extrema son aquellos que tienen ingresos por debajo del valor monetario de la canasta básica alimentaria. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues es aquellos que perciben 1,702.28 pesos al mes para las zonas urbanas y 1,299.30 pesos para las zonas rurales en el país, y esto es al mes. Otro punto que destaca el informe del Coneval es el fuerte aumento de la población con carencia por acceso a los servicios de salud, que pasó del 16 al 28%. Esto se explica principalmente por la transición del Seguro Popular hacia el INSABI, que en otros factores se vio afectada también por la pandemia del coronavirus. Además, más de la mitad de la población de México, es decir, el 52%, carece de acceso a la seguridad social. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que no tienen servicio de salud, sistema de ahorro para el retiro, o Afore en este caso, pensión, entre otros rubros en este aspecto. Los 3 estados con mayor población en situación de pobreza son, ¿cuáles creen? ¿Cuáles consideran que son? Bueno, pues es Chiapas con el 75%, Guerrero con el 66% y Puebla con el 62%. Estos datos no tienen nada que ver con el discurso político predominante, ¿verdad? Bueno, pero antes de que Daisú nos comente qué se puede hacer para combatir la pobreza, es momento de que el buen Pepe Ávila nos haga un paréntesis. Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. ¿Qué tal podescuchar? Soy Pepe Ávila y me da mucho gusto saludarlos. La recomendación de esta semana es la película Ícaro, disponible en Netflix.
Frecuentemente escuchamos que los gobiernos, sin importar el país, destinan dinero para la preparación de sus atletas y que estos lleguen lo mejor preparados posibles a las competencias en las que participan. Bueno, pues resulta que en esta película, que por cierto ganó el Oscar, nos cuentan cómo en Rusia, avalados por el gobierno, o al menos esto es lo que se deja ver durante la historia, se tejió una red para que los atletas fueran capaces de doparse, de consumir sustancias prohibidas y poder salir limpios en las pruebas antidopaje. Esto ocurrió en los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014, que por cierto, Sochi está en Rusia. En esta película, un ciclista amateur norteamericano contacta a un médico ruso encargado en su momento del laboratorio encargado de los controles antidopaje en Rusia. Y a partir de esta conexión se viene a desenmarañar toda esta serie de engaños que culminó con la suspensión de Rusia en los Juegos Olímpicos. Es por eso que en Tokio 2020, pues los atletas rusos compitieron bajo los colores del Comité Olímpico Ruso y no mostraron jamás la bandera de Rusia. Así que ya lo saben, ¿quieren conocer esta historia? Pues vean Ícaro, disponible en Netflix. Hasta la próxima. Gracias a Pepe por la recomendación de esta semana y sigamos con el tema que nos truje esta semana. ¿A quién le corresponde combatir la pobreza en México? José Nabor Cruz Marcelo, quien es secretario ejecutivo del Coneval, fue categórico al señalar que el deterioro en la calidad de vida de las personas debe obligar a redoblar los esfuerzos de los 3 niveles de gobierno, es decir, el federal, el estatal y el municipal, para facilitar un mayor acceso efectivo a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda y a la seguridad social. Entre los expertos que consultamos en Expansión para saber qué retos son importantes superar para desmotivar el crecimiento de la pobreza, hay algunos puntos que debemos destacar. El primero es la recuperación del empleo formal. El segundo es garantizar que los apoyos económicos a través de programas sociales de verdad lleguen a quien los necesite, pues el mismo Coneval refirió que estos recursos llegan a personas con ingresos medios a altos. El tercer factor que consideran importante es continuar con la política de incrementar el salario mínimo. Y por último está que el sector público tiene que establecer condiciones económicas adecuadas para que el sector privado invierta y así recuperar los empleos que se han perdido. Ahora bien, ¿y cómo nos daríamos cuenta si de verdad la autoridad está haciendo algo al respecto? Pues claro, adivinaron. Esto tiene que estar en el paquete económico inmediato, es decir, del próximo año. En este, los rubros de salud y educación son esenciales para combatir la pobreza. Sin embargo, ambos rubros han mostrado un deterioro presupuestal en los últimos años. Para ser exactos, y si se acuerdan, desde 2016, con Luis Videgaray como secretario de Hacienda y Enrique Peña Nieto en la presidencia, quienes tras el Brexit y una serie de eventos desafortunados en la economía internacional y nacional, comenzaron con recortes al presupuesto y un discurso de austeridad que continuó con la administración federal actual. Esto pone en duda que el año próximo la situación de pobreza vaya a cambiar de manera contundente. Para el próximo año se prevé la eliminación de 2 programas presupuestales: el Seguro Médico Siglo XXI, a causa de la extinción de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, además del Programa de Salud y Bienestar Comunitario, de acuerdo a la estructura programática a emplear en el proyecto de presupuesto de egresos 2022. En materia de educación, el año entrante se eliminará el programa Escuelas de Tiempo Completo, debido a que ahora sus acciones son operadas a través del programa La Escuela es Nuestra. Además, los presupuestos para programas prioritarios de salud y educación vienen proyectados en un documento llamado Precriterios 2022 con un crecimiento de 3.3% en promedio. Este es un porcentaje menor a la proyección que se tiene ya para la inflación de hasta 5.9% para este año, de acuerdo a la última encuesta de Banjico, por lo que de quedarse así los presupuestos para 2022, los incrementos no alcanzarían a compensar el alza de precios que hemos visto este 2021. Y ya entrando en la recta final de este episodio, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos mexicanos no son pobres? A ver, échenle. Bueno, pues la respuesta es 29.8 millones de personas. Es decir, el 23.5% de la población al cierre del 2020. Y ellos no presentaban ninguna de las 6 carencias de derechos sociales que nos mencionó Dainzú hace unos minutos. Otro datito. Los estados de la frontera norte y de la costa del Pacífico fueron los que tienen menores niveles de pobreza, destacando a Baja California como la entidad con menor proporción de personas en pobreza con el 22%
y al mismo tiempo la de menor en pobreza extrema con el 1.5%. Y bueno, estimados podescuchas, antes de terminar, les presentamos esta nueva sección en donde escucharemos la voz de directores y directoras de empresas que una vez al mes nos compartirán aprendizajes que han adquirido desde sus trincheras y que se pueden convertir en consejos no solo de empresa y liderazgo de equipos, sino de vida. Así que, ahí les va este caso, pongan atención, anoten, porque les va a servir. De la silla del director. Hoy tenemos a Jesús Aguillón, director general de la empresa Fluxco, especializada en la manufactura de ropa deportiva. ¿Qué consejo te hubiera gustado que te dieran antes de sentarte en esta silla? Sí, yo creo que al final el jugar el rol de director general pues es tener la habilidad de ser pues, multifacético, ¿no? Y yo creo que el principal consejo que me hubiera gustado tener es la paciencia, ¿no? Hay muchas veces creemos que las cosas debiesen de suceder rápido, pero la verdad es que el éxito empresarial pues es un cúmulo de microéxitos. ¿Qué le dirías a Jesús en su primer día como director general de Fluxco? Yo creo que al final es prepararte. Como toda pyme y como todo negocio, necesitamos planear ante todas las circunstancias, desde un escenario de éxito hasta un escenario de fracaso, ¿no? Creo que muy poca gente se planea el fracaso y creo que ahí es donde radica un poco, pues digamos, el estrés de poder salir adelante, ¿no? El tener escenarios y el poder saber qué hacer en cada escenario, pues te lleva a que en momentos complicados pues puedas tener claridad de las decisiones. Creo que el planear no solamente el éxito, sino planear el fracaso, creo que es muy importante. Pues el éxito es fácil de administrar, el éxito es fácil de llevar, el fracaso es digamos, el más difícil de sobrellevar, y más sumado a una época de pandemia donde, pues digamos que las reglas de negocio cambian, pues tener un botón de pánico y cómo aplicarlo, ¿no? Siempre digo la metáfora es como cuando un barco se hunde, pues realmente pues todos los marinos saben qué hacer, tú tomas una válvula, tú tomas el control del barco, pero pues ¿qué pasa cuando no estamos listos? Pues prácticamente llega una época o situaciones muy difíciles que hay que solucionar en el corto plazo y que no necesariamente están bien encaminadas. Para saber más de sus productos y mercados, visita el sitio thisismova.com y encuéntralos en redes sociales como thisismova para conocer la trayectoria que tienen en el ámbito deportivo, mezclando diseño, tecnología e innovación. De la silla del director. Bueno, pues muchas gracias por este consejo de liderazgo y pues les recordamos que si tienen alguna duda sobre economía y finanzas personales, públicas, de todo tipo, pueden escribirnos a la cuenta @expeconomía con el hashtag Cuéntame tus dudas y nosotros nos encargaremos de ir con los expertos para que tengan la respuesta correcta lo antes posible. Esto del COVID todavía no se acaba, así que lávense las manos, mantengan su sana distancia y cuídense mucho. Adiós. Este episodio llegó a ti gracias a Citibanamex. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.